Bien, la idea de la clase de hoy es, vamos a mantener la modalidad que teníamos, que hemos hecho la semana pasada, y vamos a tratar de ver un poquito, avanzar un poquito más con algunos detalles del lenguaje, y después vamos a tratar de, perdona, vamos a tratar de desarrollar dos aplicaciones en donde usemos lo que aprendemos hoy y lo que aprendimos la clase pasada. La idea es ir subiendo un poquito de complejidad a medida que vamos avanzando y incorporar herramientas nuevas a medida que vamos desarrollando más fundamentación teórica. Hoy quiero que veamos un poquito más el tema de los tipos, de los types, de los tipos de datos, std logic, std logic vector, bit, boolean, string, que ahondemos un poquito más en esa temática, cuándo usar entero, cuándo usar números reales, cuándo usar bits, cuándo usar std logic, para que entendamos un poco la diferencia y usemos bien la tipología. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que vamos a ver ahora? Identificar, ¿sí? Perdón, ¿ese está en la página del PDF? Sí, está todo en la página. Se llama tipos.pdf, creo que el 5. Lo he subido anoche, no lo he puesto en novedades, pero está subido. Está subido. Los tipos están relacionados con las librerías que nosotros ponemos en el encabezado de un archivo VHD, en las primeras líneas. Con eso están relacionados los tipos. Entonces, tenemos tipos estandarizados y tenemos tipos definidos por el usuario. Un poco vamos a ver los dos tipos, las dos clases de tipos, tanto los estandarizados como los definidos por el usuario. Vamos a identificar de los tipos estandarizados, tenemos tipologías que son de código abierto, que se instalan con la herramienta. Cuando nosotros instalamos la herramienta se instala esa tipología. Después tenemos las estandarizadas por la IEEE y después tenemos los definidos por el usuario. Tanto las estandarizadas por la IEEE como el paquete estándar así a secas, los dos son tipologías normalizadas por los distintos fabricantes. Una es de la IEEE y el otro es de código abierto estandarizada por todos los fabricantes de dispositivos FPGA. Y este tercer ítem son los tipos definidos por nosotros, por el usuario, que ya no estamos hablando de los estándares, sino son tipos definidos por nosotros. ¿Los electrónicos alguna vez han llegado a usar eso? Los subtype, los arreglos bidimensionales, ¿no? Bien, esto es nuevo entonces. Y después, bueno, este último ítem quedó viejo. En realidad esto ya lo hicimos la clase pasada, las asignaciones de señales concurrentes simples de selección y condicional. Esto es lo que vimos la clase pasada. ¿Ah? Este punto ya está listo. Entonces, empecemos viendo con el paquete open source que yo solo instalando la herramienta tengo acceso a este paquete, a esta librería, a este tipo de datos. ¿Ah? Y cualquiera sea el fabricante, por eso es estándar, cada vez que se instala la herramienta, esto se instala por defecto. Cualquiera sea el fabricante. ¿Qué es el paquete estándar? El paquete estándar define, el paquete estándar se puede usar sin necesidad de incorporar librería arriba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sin poner una library y una use clause, se pueden usar. O sea, si yo no pongo nada y solo uso este tipo de datos, no hay ningún problema, la herramienta sabe dónde acceder al código fuente y va a poder sintetizar. Esa es la diferencia del paquete estándar que estamos por ver y el de la IEEE. El de la IEEE sí necesito incorporarla a la librería, a pesar de que también es estándar. Estos que estamos por ver ahora son de código abierto y se instala de manera automática con cualquier herramienta de cualquier fabricante. Y no necesito agregar una library o una use clause en el encabezado.
Entonces, ¿cuáles son los más usados? El tipo bit. En lugar de poner una señal de entrada que sea de tipo STD Logic, si ponemos una señal de entrada que sea de tipo bit, estamos definiendo dos valores lógicos para esa señal, el 0 y el 1, y no más de eso. 0 y 1 lógicos. Eso significa, desde el punto de vista de la síntesis del hardware, cosas bien determinadas, y no me puedo apartar de ahí. El 0 lógico es cualquier tensión por debajo de los 0,3 voltios, y punto. Si yo tengo una señal que tiene 0,35, ya este tipo de datos ya no la puede implementar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Igual, es cualquier señal por arriba de... Si estamos hablando con un nivel alto de 3,3 voltios, el 1 lógico significa que la señal sí o sí tiene que tener 3,3 voltios. Si estoy teniendo 3,1, este tipo de datos ya no la puede implementar, ya no la entiende. Y ya hay una incerteza en la implementación. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces son solo dos valores, el 0 lógico, un 0 lógico claro y un 1 lógico claro, donde no hay incertidumbre, donde no hay ruido, donde todo es una señal digital, discreta, casi ideal, ¿se entiende? Entonces, esta es una forma de usarla como señal intermedia. ATEM es de tipo bits. Y el hecho de que yo ponga bits me permite usarla en cualquier parte del proyecto, ese tipo de datos, y sin necesidad de poner la librería en el encabezado. Y acá está usado el tipo de dato como un vector, o sea, el bit como un vector. Un bit vector es un vector de 4 bits definido en forma decreciente. Es equivalente al STD Logic Vector. ¿Se entiende? No me acuerdo si estoy grabando. Sí. Lo mismo pasa acá. Acá estoy definiendo una señal intermedia que se llama TEM, pero como un vector, pero ahora ordenado de manera creciente. Entonces, esos son ejemplos de uso del dato de tipo bit. Después tenemos otra tipología que está dentro de los open source de código abierto, que es el Boolean. El Boolean asume un false y un true, dos valores booleanos para esa señal intermedia, un false y un true. Y se usa normalmente para asignaciones que son condicionales. Cuando se evalúa que una condición es verdadera o es falsa, entonces haga tal cosa. Se usa para asignaciones condicionales. Si estoy con una asignación concurrente, se usa para el when else. Si estoy con un condicional que es secuencial, o sea, dentro del proceso, se usa para un if then. Entonces, siempre que yo tengo que evaluar una condición verdadera o falsa, se usa este tipo de datos. Y después tenemos otro que es el entero. El entero lo puedo usar siempre que yo necesite hacer de alguna forma, de manera simple, operaciones matemáticas. Por ejemplo, si yo tengo que incrementar 1 y decrementar 1 para incrementar un contador, que tengo que sumarle 1 a la cuenta con cada pulso de reloj, ahí sí me conviene usar un tipo de dato integer para poder hacer fácilmente esa suma. Es mucho más fácil sumar enteros, incrementar valores de enteros, que incrementar un valor en un vector. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, siempre que yo necesite hacer operaciones matemáticas, multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, se usa un tipo de dato entero. Y acá tenemos ejemplos de uso del tipo de dato entero. Acá una señal intermedia, int-tem, y es un entero. Nunca conviene definirlo al entero así a zetas. ¿Por qué? Porque el compilador, cuando haga la síntesis lógica, va a reservar 32 bits. Estoy gastando recursos innecesariamente. Entonces, nunca conviene definir un tipo de dato sin el rango, como en el caso de abajo. Fíjense que acá he definido una señal intermedia, que es un entero en el rango de 0 a 255. Al rango lo puedo definir de manera creciente o de manera decreciente.
como un vector. Cuando usamos las librerías de la IEEE, Lo mismo. lo mismo, si Lo yo mismo. sé de 10. A ver, pero el integer está definido, ojo, el integer está definido en el estándar, no en la Me IEEE. refería al tema de los bits. Si cuando usamos de la IEEE también hay que darle rango para que no nos ocupe de más bits o Lo que ya. pasa es que el integer no es un tipo de la IEEE. Ah, El integer no es un tipo de la IEEE. El integer es un tipo estándar. ¿Puede ser cualquier valor o tiene que ser potencia de 2? Puede ser cualquier valor, pero el compilador solo va a saber a cuántos bits reservar para ese rango. Por ejemplo, yo puedo, si estoy trabajando con una señal intermedia que es un número BCD, ahí lo definiré de 0 a 9. ¿Se entiende? De 0 a 9. El compilador va a reservar 4 bits. Va a haber combinaciones que no van a estar definidas. El compilador sabe cuántos bits reservar. Esto es inválido. En el único caso que es, o sea, esto no es que sea inválido, no da error, pero ocupa mucho más recursos. Y después de repente, si todas mis señales intermedias o mis señales de entrada son de tipo entero, sin especificar el rango, de repente compilo y se me ocupa el 100% del circuito integrado. Y me quedo sin recursos. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Tengo que tratar de tener una noción de los rangos de los números enteros que estoy por manejar. Profe, entonces, nosotros si no definimos el intervalo en el cual va a estar el entero, el programa solo asume que tiene 32 bits. Claro, por defecto, Claro. asume que va a reservar 32 bits, que es el ancho máximo. El rango máximo que yo puedo tener es 2 a la 32. El valor máximo de entero es 2 a la 32. Eso sería la primera fila. El programa solo dice a 32. Nosotros si ponemos el 0 a 255 en el caso, que eso lo escribimos nosotros, ¿verdad? Vos, porque vos has hecho... Nosotros tomamos que son 8 bits. Él va a hacer la síntesis y va a decir con 8 bits es suficiente. Perfecto. Pensé que nosotros teníamos que decir que... No, él cuando compila y hace la síntesis lógica, él solito detecta que para cubrir todas estas posibilidades necesita 8 bits. Como acá no le especifica el rango, él va a decretar que los bits asignados para cumplir con esta especificación van a ser 32, porque como no hay nada, pone por defecto van a ser 32. Entonces, mucho cuidado con eso. Esto no es una buena práctica. Esto sí. Otros tipos de datos del paquete estándar. El natural. Si yo sé que en mi procesamiento siempre voy a trabajar con números mayores o iguales que 0, entonces, ¿para qué trabajar con un entero que tengo los negativos también? Entonces, defino un tipo de dato natural que ocupa la mitad de los recursos que el integer, porque va de 0 a 2 a la 32. ¿Se entiende? Entonces, esto, cuando yo tengo seguridad de que no voy a trabajar con números negativos, uso un tipo de dato natural. Positivo, va del 1 a 2 a la 32. O sea, son distintos tipos de datos que puedo usar tranquilamente. Esto es nuevo, los characters. Puedo usar caracteres. Por ejemplo, si yo quiero escribir un mensaje en un display, uso un tipo de dato character. Quiero escribir la letra A, la letra B, la letra C, en un LCD, no en un display 7 segmentos, sino en un LCD. Entonces, es más fácil definir el tipo de dato como un carácter y no como un ASCII. Porque un ASCII es una palabra de 8 bits. Es mucho más engorroso trabajar con una palabra de 8 bits que trabajar directamente con el carácter la A, la B, la C. Se hace más práctico trabajar con un carácter. El compilador, cuando lea un tipo de dato character, va a reservar 8 bits, un ASCII extendido. ¿Se entiende? Pero para el usuario, ¿no? No veo la diferencia entre un carácter y un ASCII. Es lo mismo. Un carácter es un tipo de dato ASCII. Sí.
Entonces, vos tenés una tabla ASCII, en Hexa, por ejemplo, los números, si no me equivoco, están desde 40 para arriba. Me parece, no estoy seguro, en Hexa. 40, 41, 42, 43, 44. Esos son los números decimales. El 0, el 1, el 2, el 3. Entonces, cuando vos definís, no tengo ejemplos ahí, pero si vos definís un tipo de dato, por ejemplo, que sea letra, esto sería una signal. Y esto sería de tipo character. Esto sería de tipo character. Eso me permite hacer asignaciones en la arquitectura de este tipo. Letra, le asigno el valor de la letra A, por ejemplo, y lo entiende. Entonces, si yo, esto va a ser una palabra, el compilador cuando se encuentre con esa asignación, lo que va a hacer es a letra asignarle un puerto de 8 bits con los valores binarios de la letra A. Claro. ¿Entendés? Sí. Pero para el usuario es mucho más fácil hacer esta asignación, es más intuitivo. Claro. ¿Me entendés? Sí. Gracias. Gracias. La diferencia entre positivo y natural, Que uno lo incluya el uno y el otro no. ¿y los dos son de 32 bits sí o sí? ¿O puedo mermar el rango? Igual que el entero puedo especificar el rango. Igual que el entero puedo especificar el rango. Sí, no lo he dicho, pero en esto se especifica el rango igual que en el entero. Bien, ya sabemos qué es el character. Ojo que acá se reserva un ASCII extendido, ¿no? Se reserva. No, me parece que no es extendido, es 7 bits, porque los acentos, por ejemplo, que es de ASCII extendido, no están, no se los puede escribir en VHDL, hay que hacer otra cosa para imprimir un carácter que sea de ASCII extendido. No, se reserva ASCII estándar, 7 bits. 7 bits, no 8 bits. Aquí estándar es 7 bits, ¿no? ASCII estándar es 7 bits, son 128 caracteres. O sea, no son todos los caracteres, son 128. Si ustedes googlean y ponen la tabla ASCII extendida, ahí van a salir todos los caracteres. Bueno, fíjense que acá hay otra tipología, type, de tipo string. String es una cadena de caracteres. Ese es un tipo de dato string. Entonces, eso me permite hacer lo siguiente. Si yo defino un mensaje por ejemplo, una señal intermedia que sea mensaje, que sea de tipo string. Ojo con los strings. Eso me permite hacer la siguiente asignación. Ojo con los strings. Me permite hacer esa asignación. Pero ¿qué significa en recursos eso? Es muy cómodo trabajar así. Pero ¿qué significa en recursos esto? 7 bits, 7 bits, 7 bits y 7 bits. O sea que yo ahí voy a estar usando 28 bits de mi FPGA y solo con 4 caracteres. Y si yo a esto, que lo he definido como señal intermedia,
lo defino como entrada. Voy a estar usando 28 pines de entrada. El compilador me va a reservar 28 pines de entrada para eso. Entonces, ojo cuando usen un string, por la cantidad enorme de recursos que se necesitan. Bueno, y si yo no quiero usar bits de los recursos lógicos, ¿cómo debería solucionar esto? ¿Cuál sería una forma eficiente de hacer esto? Si no quiero usar recursos lógicos de la FPGA, no quiero gastar registros internos de la FPGA para hacer esto. ¿Qué sería un diseño eficiente? Guardar esto en una memoria. Guardar los mensajes, los caracteres, como se hace en un microcontrolador. Cuando uno quiere escribir mensajes en un micro, los va almacenando en una memoria y después lee la memoria y los va visualizando. Bueno, acá también. Acá, si yo tengo caracteres que visualizar todo el tiempo, o mensajes de apertura de un menú, por ejemplo, bienvenido, o el resultado es tal cosa. Son caracteres que son mensajes que todo el tiempo voy a estar mostrando en la pantalla para hacer la interacción con el usuario. No voy a usar recursos lógicos para eso. Voy a tratar de usar una memoria y guardar los mensajes en una memoria. ¿Se entiende? La memoria aparte de la FPGA. O la memoria embebida de la FPGA. Vamos a hacer un ejemplo. O la memoria embebida de la FPGA. Cualquiera de las dos. Una memoria aparte, externa, cualquier memoria, o la memoria interna. Pero tengo que saber indicarle al compilador dónde tiene que buscar los recursos para implementar esto. Porque si yo no lo hago bien, va a ir a buscar en los recursos lógicos de la FPGA, que es donde no quiero. Y ustedes se dan cuenta que está mal usada la memoria porque ven en la vista interna del dispositivo los recursos empleados y van a ver que está todo pintado de azul. Eso es porque estamos usando mal la memoria. Entonces hay que ser cuidadosos con esto. Por eso siempre, todo lo que estamos viendo, hacemos una analogía con hardware, para tener siempre claro qué es lo que estamos usando. En software esto tiene una connotación totalmente diferente. Pero acá, cada carácter string, cada carácter aquí son 7 bits. Ojo. Muchas veces yo pongo, bueno, bienvenidos a la cátedra de diseño lógico. Fíjense todo eso. Bienvenidos a la cátedra de diseño lógico. Lo pongo como una señal de entrada a ese mensaje. Intento compilar y me dice, no alcanzan los pines para compilar eso. Les quedó chica la FPGA. Porque claro, está reservando por cada carácter 7 bits. ¿Se entiende? Profe, Sí. una pregunta del tema del tipo de carácter. Usted nos decía que, por ejemplo, si queremos poner una letra con un acento, no se puede. Sí. Nosotros, si quisiéramos poder, ahí es cuando podemos definir una librería personalizada, así funciona la librería personalizada. Cuando veamos LCD, desarrollemos esa aplicación, uno puede modificar los patrones de los caracteres que se visualizan en el LCD para ver el carácter que uno quiere. Pero sí se puede mostrar. Sí, sí se puede. Sí se puede. Bueno, entonces cuidado cuando usemos carácter y string. Es muy cómodo diseñar con eso, porque no tengo que estar con la tabla ASCII a la par, poniendo el equivalente binario, pero los recursos. El tipo de dato time. El tipo de dato time es, por defecto, se puede poner un dato en picosegundos, microsegundos, nanosegundos, milisegundos. Bueno, eso se usa para simulación. Cuando veamos Test Bench, vamos a indagar un poquito más en eso. Y puede usar también un número real. Un número real es un número, la herramienta lo considera un número expresado en punto flotante. ¿Saben? ¿Han trabajado alguna vez con punto flotante? Por ejemplo, no me acuerdo cómo funciona.
Bueno, el formato de punto flotante, doble precisión. Ojo, cuando uno trabaja con números reales. Reserva 64 bits. Y trabaja con una especie de notación científica. Supongamos que yo tenga el número decimal 1,10, todo en binario, ¿no? Por 2 a la 8. Entonces, el formato de punto flotante a esto le llama mantisa y asume un 1 acá. A esto le llama exponente. Después acá tenemos un número de signo que puede, un bit de signo que puede ser más o menos. Entonces trabaja con un formato donde estos son 32, por eso es 32 bits, y estos son otros 32 bits. O sea, en total, doble precisión son 64 bits, en donde el primer bit es el bit de signo, es este, el bit de signo. Después se pone la palabra, el exponente acá, en un formato de exceso K, no importa. ¿Se acuerdan del código de exceso K? Exceso 4, exceso 8, en electrónica 2 los deben haber visto. Yo no me acuerdo de punto flotante. ¿Qué es para la parte de error? No, bueno, no importa. De todas formas, les estoy contando para que sepan de qué se trata, nada más, desde el punto de vista del hardware. Entonces, acá se pone el exponente en codificado en exceso K. Exceso K. Y acá se pone la mantisa. En estos dos campos se pone la mantisa. Entonces yo puedo trabajar con una precisión enorme en los números reales. Y estoy reservando 64 bits. Y ya el solo hecho de instalar la herramienta con el paquete estándar ya me permite usar un número real. Pero ojo con los recursos. Es el tipo de datos que más recursos ocupa. Entonces, puedo llegar, si yo estoy haciendo un filtrado digital y estoy trabajando con números reales, puedo llegar rápidamente a ocupar el 100% de la FPGA. Entonces, si realmente es necesario, trabajo con ese formato de tipo, con ese tipo de datos. Siempre ocupa 64 eso. No. Hay algunas librerías que me permiten bajar la resolución. Esto es lo estandarizado por la IEEE. Esto es lo estandarizado por la IEEE. Pero hay algunas librerías en FPGA que me permiten trabajar con menos bits. Es cuestión de encontrar a las librerías y están abiertas ahí en la herramienta. ¿Se acuerdan que hemos hablado de genérico en la clase pasada? Que poníamos en la entidad un genérico, que eran las constantes para todo el proyecto. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahí, si yo en los genéricos uno especifica los anchos en el exponente, los anchos en la mantisa, para poder bajar la resolución de 64 bits. Hay formas de trabajar con menor resolución. Bueno, ¿está claro, chicos, esto del paquete estándar? Sí. Bien. Ahora pasamos al otro paquete, al OC64, que es el de la IEEE. Y fíjense, este paquete ya no define solo dos valores para cada señal, el 0 y el 1 lógico como el estándar. Acá se definen 9 valores, es una lógica multivaluada. Para cada señal de tipo STD Logic se definen 9 valores.
los dos que representan el 1 y el 0, que representan el bits, el tipo de dato bits, más 7 valores más, que son las distintas posibilidades reales que puedo tener en un dato binario de entrada. Entonces fíjese que tengo un desconocido, un valor de entrada desconocido, un valor de señal que es un tri-state, o sea, un 0, un 1 o alta impedancia, no importa el valor, puede ser indistintamente 0 o 1 lógico, un indefinido, que es cuando yo no tiene un valor por defecto, entonces está indefinido si va a ser un 1 o un 0 lógico, un 1 débil, un 0 débil y un desconocido débil. Todos estos valores reflejan las condiciones reales o modelan mejor un dato digital. Entonces, por eso es que se recomienda usar este tipo de datos y no el bit o bit vector, sino std logic y std logic vector. ¿Se entiende, chicos? Siempre que se puede usar este tipo de datos, hay que usar esto en lugar de bit y bit vector. Esto también es como binario, digamos, pero tiene las otras posibilidades que cuando la señal, por ejemplo, no es un 3,3 claro, sino es un 3,1, un 3,2, se toma como un 1 débil y se comporta igual. ¿Se entiende? Profe, yo no entiendo si esto se usa en el código o cómo sería, digamos. Esto se usa en el código. Esto se usa. Lo que se usa en el código, lo más habitual, es esto, este y este. Y así, se hacen las asignaciones bit a bit así. Ya les hago un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo tener una signal que es una variable temp que sea de tipo std logic vector en el rango, no me acuerdo bien la sintaxis, pero definamos el rango. Por ejemplo, 0, 2, 3. Supongamos que yo tenga esa señal, TEN, que es un std logic vector en el rango 0 to 3. Ahí estoy reservando 4 bits para esa señal temp. Entonces yo ahí, a temp, le puedo hacer esta asignación. Por ejemplo, ¿y qué significa eso? Los 4 valores del vector std logic que son std logic. Están en alta impedancia. O le podría hacer esta asignación. Por ejemplo, yo puedo hacer las asignaciones que quiera. Entonces se usan en el código. ¿Se entiende? Yo puedo inicializar, hemos hablado de valores iniciales de las señales intermedias que varían para simulación. Yo puedo inicializar con una alta impedancia una señal. Entonces, sí se usa. Fíjese que este tipo de datos me permiten conectar diferentes dispositivos a una misma línea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿A alguien se le ocurre?
con el bit y el bit vector que no me lo permiten hacer. Yo, por ejemplo, puedo tener un inversor puedo hacer esta conexión y no da error. Por supuesto, acá tengo que poner tri-state. Entonces, si yo acá pongo un 1 lógico, este lo pongo en la antiimpedancia. Con esta señal controlo la antiimpedancia. Y es válida esta conexión. Y no da error. O al revés. Puedo tener esta en alta impedancia y esta en cero lógico. Entonces yo estoy controlando esta línea por varios periféricos. Y eso me lo permite hacer el STD Logic. Si yo hubiese intentado hacer eso con bits, error. El compilador directamente salta. No me permite hacer eso. Salta. ¿Está? Entonces, por eso es que existe este tipo de dato, el U-Logic. La diferencia del U-Logic con el STD Logic es que el U-Logic no resuelve este tipo de situaciones. ¿Está? Esa es la diferencia. Entonces, moraleja, tratar de usar siempre este tipo de datos. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Sí, se entiende, profe. Bien. Bien, entonces esos son los dos paquetes más usados por ahora. El STD Logic y el de la IEEE y el estándar. Y ahora, ¿cuáles son los definidos por el usuario? Fíjense, acá hemos puesto como un resumen. VHDL cuenta con tipos de datos que generan hardware. ¿Qué son estos? Generan hardware. Pero, además de esos paquetes estándar, VHDL permite crear tipos, manejando constantes, señales, variables, que nosotros creemos nuestros propios tipos. Y esos tres tipos generados por el usuario son los subtipos, tipos de datos enumerados y arreglos. Estos son los propios del usuario, que nosotros lo vamos a definir y vamos a ver cómo. Entonces, empecemos con el primer tipo definido por el usuario, que es el subtipo, subtype. Es un tipo limitado, tiene sus limitaciones, es sintetizable. ¿Por qué quiere decir sintetizable? Sintetizable quiere decir que genera hardware, al igual que el paquete estándar y el de la IEEE. Genera hardware, eso significa sintetizable. Y se lo usa básicamente para hacer el código más legible. Todos los tipos definidos por el usuario tienen una finalidad de comprensión del usuario en el diseño. Ordenar el código. Cuando yo uso sistemáticamente el mismo tipo de dato, que es un STD Logic Vector, es un arreglo de 32 bits o de 16 bits y lo uso todo el tiempo al mismo tipo, bueno, puedo definir mi propio tipo de esas características y hacer referencia siempre a ese tipo definido por mí que tiene esas características. Entonces, veamos cómo se usa. Fíjense, los subtype se usan entre la palabra arquitectura y antes del begin, en cualquier parte. Pero se usan esto se llama parte declarativa de la arquitectura. Antes del begin y después de la palabra arquitectura. Y fíjense, yo voy a definir un subtipo que es una palabra donde esa palabra tiene esta tipología. Es un STD Logic Vector de 31 down to 0. O sea, es un arreglo de 32 bits. Word es un tipo de dato que es un arreglo de 32 bits. Entonces, como yo este tipo lo voy a usar mucho, hay un subtipo. Y entonces después defino las señales intermedias, que son dos señales intermedias, que son de este tipo que
que acabo de definir. ¿Lo ven? Entonces esto significa que mem_read y mem_write son arreglos de 32 bits. ¿Lo ven? La única finalidad es hacer más legible el código. Para no escribir todo el tiempo en todas las señales, std logic vector 31 down to 0, define un tipo word, un subtipo word, que tiene esas características. Entonces, cada vez que yo necesite un tipo de datos de 32 bits, ordenado de manera decreciente, directamente acudo a ese subtipo que yo he definido. ¿Lo ven? Otro ejemplo. Subtipo. Dec_count es un entero en el rango de 0 a 9. Entonces después defino señales intermedias, ones y tens, que son de tipo count. O sea que estas dos señales van a ser enteros del rango de 0 a 9. ¿Se entiende? Y siempre va primero el subtype y después se usa ese tipo. ¿No? En ese orden. Primero declaro el subtype y después lo uso. En ese orden. Y va entre la palabra arquitectura y begin. Esto es como una dupla. ¿Se entiende? También genera hardware, es sintetizable y la única finalidad es hacer más legible el código. Eso sí. ¿Eso solo tiene sentido en la arquitectura? ¿O también se lo puede poner en la...? No, los subtipos solo van en la arquitectura y tienen validez en la arquitectura. Tienen un alcance global para esa arquitectura, pero no identidad. ¿Se entiende? Sí. Sino para la arquitectura. Después tenemos el tipo de datos enumerados. Y este tipo de datos es el que se usa para máquinas de estado finito. Y también se declara en el mismo lugar que los subtipos, en la parte declarativa de la arquitectura, después de la palabra arquitectura y antes del begin. Y este tipo de datos enumerados permite crear un conjunto de datos con un valor específico. Entonces, fijémonos acá. Lo voy a definir con esta sintaxis. Type ya no es subtype, ahora es type, solito. Es un tipo de datos, este lo elijo yo como a mí me convenga, enumerado, enum, que he puesto yo, le doy el nombre que quiera, y este dato, mejor dicho, este tipo que se llama enum, va a tener el valor idle, fill, heat, wash, drain. Acá puedo poner lo que quiera. Entonces yo lo que estoy definiendo es que este tipo de datos que se llama enum puede tomar o este valor, o este valor, o este valor, o este valor, o este valor. Entonces, después, siempre que uno define un tipo o un subtipo, es para usarlo en una señal. Para usarlo en alguna señal. Entonces, después de declararlo al tipo, que tiene estos valores, en total son 1, 2, 3, 4, 5 valores, después de declararlo, lo uso. ¿Y cómo lo uso? Declaro una señal intermedia, que son los estados de una máquina de estado, este nombre es cualquiera, y es de tipo enum. Entonces, ¿qué significa? Que esta señal puede tomar solamente o este valor, o este valor, o este valor, o ese valor, o ese valor. Y no puedo apartarme de eso. ¿Y eso de son cadena o...? Puede ser cadena, puede ser número, ahí no importa qué. Por eso se llama tipo de datos enumerado. Puedo poner cualquier cosa ahí, separado por coma. Profe, ¿y cuántos bits guardaría? Bueno, eso depende cuando se haga la síntesis lógica. Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 estados diferentes para reservar 3 bits.
para esos 5 estados. Si yo ahí declaro 10 valores enumerados, va a reservar 4 bits. Depende de los valores enumerados que tenga. Pero no depende de lo que... De la cadena. Eso es nombre solamente. No depende de la cadena. No, ¿por qué se usa para máquinas de estado finito? Porque ahí uno normalmente pone el nombre de las distintas etapas. Puedo poner S0, S1, S2, S3, o puedo poner calienta, mezcla, drena, lo que quiera. Si es un automatismo, si es un sistema secuencial, puedo poner el nombre de lo que se hace en cada etapa. Inicio, fin. ¿Se entiende? Entonces, acá puede haber, inclusive puedo poner 0, 1, 2, 3, 4 también. O 1, 2, 3, 4. Lo que sea pongo ahí. El compilador, si lee 5 valores diferentes, va a reservar 3 bits. Punto. Igual que como cuando ustedes hacían la síntesis lógica de una máquina de estado finito manual, que reservan bits para la cantidad de estados, acá pasa lo mismo, el compilador va a reservar bits para la cantidad de estados. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Esto sí lo vimos en M2, eso yo me acuerdo. Sí, puede ser, porque se han hecho implementaciones de máquinas de Mil y de Moore, seguro que lo han visto. Entonces, fíjense cómo usamos esta señal intermedia, que es de tipo enum. O sea, esto solo puede tomar alguno de estos 5 valores. Entonces decimos, DrainLed, que es otra señal intermedia que no está declarada acá. DrainLed es una señal intermedia. ¿Por qué digo que es una señal intermedia? Por la asignación esta. O puede ser también una salida. Puede ser una salida o una señal intermedia. DrainLed va a tener el valor 1 cuando, fíjense, acá estoy evaluando una condición booleana, cuando la máquina de estado toma el valor de drain. Cuando la máquina de estado toma el valor de drain, esto va a ser verdadero, entonces DrainLed va a tomar el valor 1. Caso contrario, cuando no se cumple esta condición, va a tomar el valor 0, DrainLed. Entonces, yo, ¿por qué puedo poner esto? Porque ya he definido que esta señal es de tipo enum, entonces puede tener cualquiera de estos valores. Por eso puedo poner eso. ¿Lo ven? Ahí estoy haciendo, usando el when else, que es un condicional concurrente. ¿Alguna duda? Ese type, como el subtype que hemos visto hace rato, va entre la palabra arquitectura y el begin, en cualquier orden. Y el último que vamos a ver son los arreglos bidimensionales. Esto se usa mucho en memoria. Ese es el principal uso de los arreglos bidimensionales para memorias. Entonces, este tipo de arreglos, que son los arrays, genera un tipo de datos multidimensional. Hay un arreglo doble de alguna forma. Se usa en memoria y en vectores de simulación. Se declara un tipo de dato array en el mismo lugar que los tipos enumerados y el subtype que hemos visto hace rato, entre la palabra arquitectura y el begin. Entonces, fíjense, se empieza con type, se pone un nombre cualquiera, el que nosotros elijamos para este tipo de dato, y se array, estas son palabras reservadas, es cuestión de sintaxis, y acá se pone un rango. Un rango, la sintaxis dice así, un rango entero, de números enteros. Por ejemplo, de 0 a 127. O de 127 down to 0, no importa, si es creciente o decreciente, un rango entero. Esto es la profundidad de la memoria. ¿Saben lo que es la profundidad de la memoria? O la profundidad del arreglo. Sería la cantidad de bits que tiene en la matriz
matriz, digamos, sería la cantidad de filas, de columnas que tiene. ¿No sería eso? No. Puede ser que ya como viéndolo como una matriz, digamos. Entonces, básicamente vendría a ser, siempre lo vemos nosotros como fila, ahora debemos ver como columna y también lo podemos ver como... Son las filas. Y véanlo como memoria, son las cantidades de direcciones de esa memoria. Si lo ven como memoria. Entonces, si yo tengo un rango de 0, tú, 127, esa memoria o ese reglo va a tener 128 filas, 128 estantes en la memoria. Son las cantidades de dirección, esa es la profundidad. Entonces, acá defino una dimensión, las filas. Ve el tipo de dato. Y acá puedo poner cualquier tipo de dato. Ahí podemos poner un vector y tendremos ya una matriz, digamos, armada. Claro, en cada dirección, si yo acá pongo un vector de 0 a 15, en cada dirección voy a tener 16 bits. ¿Lo ven? Sí. Entonces, esto, ustedes imagínense cómo que tenemos la memoria, este es el arreglo, que se usa en memorias, donde acá tengo la profundidad, que le llaman ahí F. Y estas son las cantidades de filas. Entonces, si yo tengo 8 o 7 bits, yo voy a tener la fila 1, 0, 1 hasta 127. Y esto va a ser 8 bits. Perdón, 7 bits. Y acá voy a poner, por ejemplo, 0 to 15. En cada dirección voy a almacenar 16 bits. Y este tipo de datos lo voy a especificar acá, como un rango de enteros. Ya vamos a ver cómo se usa. ¿Lo ven, chicos? Ejemplo. Fíjense que va entre la palabra arquitectura y el begin. Entonces yo estoy definiendo un type, que va a ser un arreglo. Un type mem, lo voy a usar para una memoria, o sea, por eso le he llamado mem, y array de 0 to 63. O sea, la profundidad va a ser 63. Entonces significa que la cantidad de filas que voy a tener, una dimensión de ese arreglo, son 64. Pero en cada una de estas direcciones, yo voy a tener un vector de 8 bits. ¿Qué capacidad tiene esa memoria? En bits. 8 por 64. 8 por 64. Millón, no importa. 8 por 64. ¿Está? Sí. Y sí, sería 64 por 8. Así se especifica una memoria. 64 la cantidad de direcciones por 8. Bueno, acá dice claramente 64 por 8. Entonces fíjense que acá he definido un arreglo multidimensional de 2 dimensiones. Es un arreglo de 0 a 64 y cada dirección tiene 8 bits. Entonces, después defino una señal intermedia. 2 señales intermedias. MEM 64 por 8A y MEN 64 por 8B, que son de tipo memoria. O sea que estoy definiendo 2 memorias con estas características. ¿Lo ven? MEM A y MEM B, y las dos tienen el tipo de MEM. ¿Lo ven? ¿Cómo uso esos tipos de datos? Veamos, el uso, las asignaciones las voy a hacer entre el begin y el end. El uso lo voy a hacer acá. Entonces, fíjense, una forma de usarlo es asignando un valor dirección a dirección. De MEM A o MEM B yo tengo 64 posibilidades. Entonces, acá estoy parada en la fila 12 y le estoy asignando un hexa
a la fila 12. Fíjense que el hexa son 8 bits. 4 bits para A y 4 bits para F. En total son 8. Esto tiene que ser totalmente compatible con esto. ¿Qué es lo que yo almaceno en cada dirección? ¿Lo ven? Entonces, yo en la fila 12 estoy almacenando el hexa AF o la palabra AF. En la MEP, en la fila 50, estoy almacenando un número binario. Fíjense que acá tengo la F y el 0. La F, todo 1 es 15 y el 0. Esta es la forma, una de las maneras de hacer asignación. Una asignación simple, dirección por dirección. ¿Alguna duda, chicos? Profe, serían entonces 64 filas de 8 casilleros cada una. Exacto, de 8 bits cada uno. Bien, 64 de esto de 8 bits cada uno. perfecto. Bien. Pero feo. Sí. Se podrían crear paquetes en los que ponemos todos los tipos de datos estos que nosotros queremos y necesitamos para nuestro proyecto, así usamos en el bloque. Sí. Sí se puede crear paquetes. De hecho, ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer. Por ejemplo, yo puedo usar este tipo de datos y acá, ponerles valores por defecto. Inicializar. Claro. 2 puntos igual y entre paréntesis ponerle todos los valores. Esa es una forma de usarlo. Y se lo ponen todo en serio para que después cuando se haga las asignaciones no, o sea, ya tengan todos por defecto 0 y asignar lo menos significativo. Claro. O si querés, si no le das un valor, el valor que vos quieras. Claro, pero me parece que de esa manera es mejor, pero lo manejo más fácil. Para simulación, sí. Bien. Voy a detener la grabación porque quiero que ahora